Hace algunos años, un predicador que ha sido de grande bendición para mi vida, le hicieron una pregunta que creo que es muy importante y no estoy seguro que todos nosotros a veces sepamos cómo responderla. Y le preguntaron, pastor, la doctrina de la salvación por la fe sola, ¿la encontramos en el Nuevo Testamento o también la encontramos en el Antiguo Testamento? Y lo que ese pastor respondió es: la doctrina de la salvación por la fe sola está en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por la fe. Y entonces empezó a mostrar un versículo, otro versículo, otro versículo del Antiguo Testamento, en donde se enseña la doctrina de la salvación por la fe sola. Y yo me hacía una pregunta en ese momento y se la hago a ustedes, es una pregunta retórica. Pero si yo les preguntara o alguien les dijera, hermano, hermana, ¿en dónde en el Antiguo Testamento encontramos la doctrina de la salvación por la fe sola? ¿Cuántos de nosotros inmediatamente vendría un texto o dos a nuestra mente? ¿O cuántos de nosotros diríamos, a ver, déjame lo pienso? Ahora les voy a decir algo, lo que no debemos de pensar como cristianos, y esto no es así, no vayan a pensar, es que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las obras y en el Nuevo Testamento la gente se salvaba por la fe. No, hoy vamos a aprender que no es así. Y si te sientes así un poquito de, hermano, no estoy seguro a qué versículos iría, pues pon mucha atención porque hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan de la salvación por la sola fe. En estos versículos que acabamos de leer y que hoy vamos a estudiar, vemos que el apóstol Pablo está defendiendo esta doctrina de la salvación desde el Antiguo Testamento. Y estos versículos que vamos a estar aprendiendo, los versículos desde el 6 hasta el 18, es un solo argumento del apóstol Pablo. Pero lo que vamos a hacer es que hoy vamos a ver solamente hasta el 10. Y después, cuando vuelva a predicar Gálatas, vamos a ver la segunda parte, porque de los versículos 6 al 18 es como si fuera un solo pensamiento, pero lo vamos a dividir en dos para tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Y para hacerlo un poquito, desmenuzarlo un poquito más. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primeramente, hermanos, como primer punto, quiero que consideremos juntos el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Miren en el versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, ustedes recordarán que en la iglesia de Galacia había unas personas que les hemos llamado los judaizantes, que decían que para salvarte necesitabas a Cristo, pero también seguir el rito de la circuncisión y seguir la ley mosaica. Y algo que los judaizantes decían, Pablo, nosotros tenemos a Moisés de nuestro lado. Moisés está de nuestro lado. Entonces, Pablo está mal, porque Moisés está de nuestro lado. Y entonces lo que hace Pablo, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con gran inteligencia dice: mira, antes de hablar de Moisés, vámonos antes de Moisés. Ustedes dicen que Moisés está de su lado, después vamos a ver que no es así. Pero dice: no vamos a irnos a Moisés, nos vamos a ir antes de Moisés, nos vamos a ir hasta Abraham. Vamos a ver si desde el tiempo de Abraham podemos encontrar esta doctrina de la salvación por la fe sola. Porque el pacto de Dios con Abraham, cuando Dios se le reveló a Abraham y le dijo todo lo que vamos a aprender el día de hoy, hermanos, sucedió unos 400 años antes de Moisés. Pasaron 400 años para que llegara Moisés. Entonces Pablo está diciendo: vámonos hasta Abraham. Y Pablo, en este versículo donde dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, está citando el libro de Génesis. Si tienen separador, déjenlo en Gálatas 3, pero vayan a Génesis 15. Y hoy vamos a estar un poquito en Génesis y Gálatas, ¿ok? Así que hagan lo posible por seguirme. Vamos a estar en Génesis y Gálatas. Génesis 15. Génesis 15, voy a leer de los versículos 3 al 7. Génesis 15 del 3 al 7. En Génesis capítulo 15
versículos de 3 al 7, Dios se le revela a Abraham. Dice así Génesis 15:3, dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole o descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Miren el versículo 6, este es clave. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, si a ti te gusta subrayar tu Biblia, pudieras subrayar el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y a lo mejor en el margen pudieras poner salvación por fe sola. Salvación por fe sola. Hermanos, para que entendamos lo que vamos a seguir viendo el día de hoy, es bien importante que se memoricen algo. Cuando Dios le dice esto a Abraham, y Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia, es decir, Dios lo salva, Dios lo justifica, es en Génesis capítulo 15. ¿En Génesis capítulo qué? 15, muy bien, porque ahorita vamos a viajar por otros lados de Génesis, es importante. Cuando Dios se le revela de esta manera a Abraham y dice que le fue contado por justicia, es en Génesis 15, y dice que le fue contado por justicia porque creyó. Fe, creyó. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que Dios se le había revelado al patriarca Abraham para darle un pacto y una promesa. En Génesis capítulo 12, ahorita vamos a ir ahí, pero todavía no. En Génesis capítulo 12, Dios se le revela a Abraham que él era un pagano que vivía en Ur de los Caldeos. Él no creía en Dios. Dios se le revela y le dice: Abraham, tú sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y entonces Abraham sale por la fe en Dios. Y en el capítulo 15, que es el que acabamos de ver, Dios hace un pacto con Abraham y le promete un hijo, una tierra y una descendencia innumerable. Y esto es clave. Dios le promete a Abraham que a través de él serían benditas las naciones de la tierra, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, en resumidas cuentas, Dios se le revela al patriarca Abraham y le promete, podemos resumirlo así, le promete tres cosas: tierra, descendencia, bendición. Pudiéramos resumirlo así. Se le revela y le dice: yo te prometo tierra, te prometo descendencia y te prometo bendición. ¿Y qué hace Abraham? Cree en la promesa de Dios y su fe le es contada por justicia, es decir, Dios lo salva por la fe. Aquí está el punto crucial que no podemos perdernos. Abraham es justificado por la fe en Dios y no por sus obras, porque no había hecho ninguna obra para meritar la salvación. Simplemente le creyó a Dios. De hecho, como mencioné, Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos. Hace poco se descubrió en Ur, más bien se descubrió Ur de los Caldeos, que algunos críticos decían que nunca había existido esa ciudad, pero se descubrió, y no solamente se descubrió Ur, se descubrió el templo de la diosa Naana, en donde probablemente allí estaba Abraham, perdido en su pecado, y Dios en su misericordia se le aparece a Abraham. ¿Y se le aparece porque era muy bueno? No. ¿Se le aparece porque había hecho buenas obras? No, estaba adorando a otros dioses. Esa es la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la gracia soberana de Dios, en la cual se le aparece a Abraham y le dice: tú sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y entonces Abraham por la fe obedece. Pero lo que está diciendo Pablo es que es por la fe que Dios lo justifica. Ahora, algunos de ustedes quizás se estén preguntando: ¿cómo puede Pablo citar Génesis 15:6 y decir que la salvación es solo por la fe, y que Santiago, el apóstol Santiago, cite el mismo pasaje
y parezca estar diciendo algo diferente. Vamos a ver eso en Santiago capítulo 2, por favor, vayan a Santiago capítulo 2, Santiago 2, 20 al 24. Santiago capítulo 2, 20 al 24. Entonces, ¿por qué vamos ahora a Santiago 2, 20 al 24? Porque a lo mejor algunos dicen, pero hermano Emanuel, Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe y Santiago parece decir que fue justificado por las obras, el mismo Abraham. Entonces, ¿cómo está? Vamos a Santiago 2, 20 al 24. Dice Santiago 2, 20, dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y hermanos, si hay un pasaje que se ha usado en el Nuevo Testamento para decir, ¿ves? Ustedes están mal sobre la doctrina de la justificación por la sola fe, es probablemente este pasaje. Pero en realidad la respuesta es muy sencilla. Es muy sencilla si leemos el contexto de lo que está diciendo Pablo y si leemos el contexto de lo que está diciendo Santiago. Porque un texto fuera de contexto dicen que es un pretexto. Ahora, así de vista, pareciera como si Santiago estuviera argumentando lo contrario a Pablo y usando el mismo pasaje. Pero la manera sencilla es esta. Santiago está argumentando que una fe que no tiene obras no es una fe verdadera. En contexto se refiere a que las obras demuestran si una fe es genuina o no. ¿Y cómo sabemos que Santiago se refiere a eso? ¿Cómo sabemos que Santiago lo que está tratando de decir es, si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, eso quiere decir que tu fe no es genuina? Es decir, que Santiago está pensando que las obras demuestran la fe. No está diciendo Santiago que las obras te dan salvación. ¿Cómo sabemos eso? Porque en este versículo 21, están ahí conmigo en Santiago capítulo 2, ¿verdad? Miren lo que dice en el versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar. Ahí está una gran clave, hermanos, porque cuando Abraham sacrifica o iba a sacrificar a su hijo Isaac en el altar, eso fue en Génesis capítulo 22. Ahora les dije ahorita, ¿cuándo fue que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? En Génesis ¿qué? 15. ¿Y cuándo es que Abraham iba a sacrificar en obediencia a su hijo Isaac? Génesis 22. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado entre Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 22? Han pasado casi 40 años entre uno y entre otro. Entonces, el evento al que Santiago hace alusión sucede muchos años después del evento al que hace alusión el apóstol Pablo. Por lo tanto, Santiago está diciendo que Abraham demostró con su obediencia que tenía verdadera fe al estar dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo, como dice el libro de Hebreos, que Dios podía resucitarlo, porque Dios le había prometido la descendencia a través de Isaac. Entonces, en resumidas cuentas de esto, para tenerlo claro en nuestra mente, cuando Pablo habla de la justificación de Abraham, él está hablando de cuándo fue Abraham declarado justo. Fue cuando creyó. Santiago, cuando habla de la justificación, está hablando de ser demostrado justo. Y esto sucede cuando nuestras obras demuestran que tenemos una fe genuina.
porque nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Por lo tanto, la doctrina bíblica, y esta ha sido la doctrina evangélica, queridos hermanos, no es que las obras no sean importantes, las obras son muy importantes. ¿Okay? No estamos diciendo que las obras no importan, las obras importan mucho, pero lo que estamos diciendo es esto: lo que te salva es la fe, y las obras son la demostración de una fe genuina. De la misma manera que Abraham fue salvo por la fe, y que cuando Dios le dice, vas a sacrificar a tu hijo Isaac, ¿qué hace Abraham? Tiene que demostrar con sus acciones su fe, demostrarlo, porque las obras son evidencia de una fe genuina. Por lo tanto, si regresamos a Gálatas capítulo 3 y al versículo 7, Gálatas 3:7 dice de la siguiente manera, Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermanos, lo que Pablo está diciendo y lo que Dios nos está diciendo es que los verdaderos hijos de Abraham son los hijos espirituales. Por lo tanto, la salvación no es por linaje, la salvación es espiritual. Por lo tanto, los verdaderos hijos de Abraham, espiritualmente hablando, son los que ponen su fe en Dios, como lo hizo Abraham. Así lo dijo un comentarista bíblico: los descendientes auténticos de Abraham son hermanos del alma en lugar de hermanos de sangre. Y eso es lo hermoso, que Abraham se convierte en nuestro padre por la fe y también en nuestro hermano por Cristo. Los judíos pensaban que para ser salvos por su linaje estaban bien, ¿no? Somos hijos de Abraham. ¿Recuerdan que le dijeron a Juan el Bautista? Nosotros somos hijos de Abraham, ya la hicimos. Y entonces les respondió Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Les dijo Juan el Bautista. Hermanos, la salvación es por la fe. De hecho, a veces pensamos que los santos del Antiguo Testamento no sabían a lo mejor mucho de lo que es la salvación, pero como vamos a ver en un momento más, ellos sabían bastante sobre la salvación, habían puesto su confianza en Dios y en aquel a quien Dios había prometido. Entonces, ustedes recuerdan, esta es una ilustración que ya he dado antes. ¿Se acuerdan algunos, sobre todo los que crecieron en una iglesia cristiana, que hay una canción que se llama Nuestro Padre Abraham? ¿Se acuerdan de la canción de Nuestro Padre Abraham? Vamos a cantarla, no se crean, no la vamos a cantar, pero que nuestro Padre Abraham, y luego era mover una mano, y luego mover la otra, y luego un pie y el otro, y luego dabas una vuelta, y era como un canto de activación, ¿no? para los niños. Y a lo mejor pensamos, bueno, es un canto que simplemente es eso, no es para que los niños se despierten. Pero les voy a decir algo: ese canto dice una verdad muy profunda, porque tienes a niños que no son judíos. ¿O quién de nosotros tiene un árbol genealógico que pudiéramos trazar hasta Abraham? ¿Alguien de aquí tiene? Nadie. Entonces tenemos a niños que son gentiles, ¿verdad? Que no son judíos y que no pueden no tenemos la capacidad para trazar un linaje humano, ¿verdad? Carnal, por así decirlo, hacia Abraham. Y sin embargo, ¿qué están cantando? ¿Y qué estamos cantando con ellos? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Uno de ellos soy yo, ¿se acuerdan? Yo soy uno de los hijos del padre Abraham. ¿Por qué? Porque él es nuestro padre por la fe. Porque así como Abraham creyó, nosotros también. Entonces Pablo está diciendo, ustedes judaizantes dicen que tienen a Moisés de su lado, no es verdad. Dice, pero vamos hasta antes, vamos hasta Abraham. ¿Cómo fue salvo Abraham? Fue salvo por la fe, hermanos, porque la salvación siempre es por la fe. Estamos en continuidad con los patriarcas como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno. Hay un pueblo de Dios
y siempre el pueblo de Dios ha sido salvo por la fe. Lo cual nos lleva a un segundo punto. Hoy vamos a tener solo 2 puntos. El punto 2 es el evangelio dado a Abraham. El evangelio dado a Abraham. Vamos a Gálatas 3, si no están ahí, al versículo 8. Gálatas 3, 8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hermano, quiero que vean el alta estima que tiene Pablo por la Escritura. Pablo tiene a la Escritura en alta estima, tanto así que aquí la personifica. Dice: y la Escritura previendo. Haz de cuenta que hace la Escritura como si fuera un personaje vivo, ¿verdad? Dice: y la Escritura previendo que Dios, en la mente de Pablo, la Escritura está viva. Si Pablo creyera que la Biblia está llena de errores o que fue escrita solamente por seres humanos, sin ser guiada perfectamente por Dios, no podría estar haciendo este tipo de argumentaciones. Él tiene una confianza plena en la palabra de Dios. Para que lo que Pablo dice tenga sentido, Pablo tiene que creer que la Escritura es sobrenatural. Y es verdad que la Escritura ha sido escrita por seres humanos guiados por Dios. Por eso dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada o exhalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dios nos ha dado su palabra. No solamente Pablo dice algo sorprendente al personificar la Biblia y decir que la Escritura previó algo, sino que dice aquí que a Abraham se le dio de antemano la buena nueva de que en él todas las naciones serán benditas. Ahora, ven que dice ahí, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva. ¿Ya vieron esas 2 palabras, buena nueva? ¿Saben cuál es la palabra buena nueva en el griego original? Es la palabra evangelio. Está diciendo: aquí se le dio a Abraham el evangelio. O sea que el evangelio ya lo tenemos prefigurado y ya lo tenemos enseñado y lo tenemos proclamado desde el Antiguo Testamento. De hecho, los teólogos y la teología cristiana normalmente dice que la primera vez que vemos el evangelio predicado de manera clara es Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15 ya tenemos la primera proclamación clara que nos apunta hacia el evangelio. Obviamente no se nos dice en Génesis 3:15 todo sobre el ministerio y la obra del Señor Jesucristo, pero se nos dice lo suficiente. Se nos dice que un descendiente de la mujer sería quien acabaría con Satanás. Ese descendiente es Cristo. Entonces, hermanos, Abraham fue salvo por el evangelio. Abraham no sabía todos los detalles de la vida de Jesús. Si le preguntáramos a Abraham, si pudiéramos preguntarle y le dijéramos: oye Abraham, dime todos los detalles de Jesucristo que tú sepas, pues a lo mejor había muchas cosas que no sabía todavía. ¿Por qué? Porque no se habían revelado. ¿Cómo iba a saber Abraham, por ejemplo, la profecía sobre Cristo y Belén? Pues no podría saberlo porque eso no se había revelado todavía. Es decir, Dios iba revelando cada vez más, pero fue suficiente lo que le dijo a Abraham. Y Abraham creyó a Dios, eso que Dios le había prometido, la revelación que había recibido, la creyó y le fue contado por justicia. Hermanos, aunque Abraham no sabía todos los detalles del evangelio, creo que sabía más de lo que a veces pensamos. Les voy a leer un pasaje. Si están tomando apuntes, es Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. Miren lo que dice Jesús en Juan 8:56. Esto es Jesús. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ya vieron lo que está diciendo ahí Cristo? Dice: Abraham se gozó de que había de ver mi día. Ya se le había proclamado a Abraham
la buena nueva de que vendría un Salvador. Abraham se gozó porque entendió que el pacto que él había recibido apuntaba a un Salvador. Igualmente un pastor escribe lo siguiente, dice: a través de la palabra de Dios que no se equivoca, Abraham no solo recibió la promesa del Evangelio, sino también anticipó su cumplimiento en Cristo. Entonces Pablo, acá en Gálatas, nos está hablando de un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y este pacto lo encontramos en Génesis 12. ¿Me acompañan ahí? Sé que estamos varios pasajes, pero es importante. Vamos a Génesis 12. Génesis capítulo 12, que es de los pasajes cruciales. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 22. Pero vamos ahora a Génesis 12. Génesis 12 del 1 al 3. Dice así Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el pasaje que está citando el apóstol Pablo cuando dice que serían benditas en nuestro padre Abraham todas las naciones o todas las familias de la tierra. Entonces Dios hace un pacto con Abraham, y hermanos, hay una pista escondidita, pero que la podemos ver a la luz de la cruz de Cristo, que nos apunta a Jesús, ¿ok? Si tú estuvieras leyendo Génesis 12:3 y llegaras a la parte de: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, quizá te harías la pregunta: ¿cómo serán benditas las familias en Abraham? Y a lo mejor te harías la pregunta: ¿por qué dice aquí, por qué no dice Abraham, tú bendecirás a las familias, sino que en ti serán benditas? Porque son dos cosas diferentes. No le está diciendo Dios: Abraham, tú vas a bendecir a las naciones. No, en ti serán benditas las naciones. Lo que eso significa, hermanos, es que Abraham iba a ser un medio, un agente, un conducto, un instrumento para que llegara la bendición a las naciones. ¿De dónde o qué es esta bendición? Hermanos, ahorita lo vamos a ver. La bendición de Dios es un descendiente de Abraham llamado Jesucristo. Por eso le está diciendo esto Dios. Abraham dice: en ti van a ser benditas todas las naciones, porque de tu descendencia, Abraham, yo te prometí 3 cosas, ¿te acuerdas? Te prometí que te iba a dar esa tierra, te prometí también que te iba a dar descendencia, y te prometí que te iba a dar bendición. Abraham, de un descendiente tuyo habrá bendición a las naciones, que es Cristo Jesús. Pero hay otra pista escondida aquí, y es que dice que serán benditas en ti todas las familias. Y esta palabra familias también se puede traducir como naciones. De hecho, si ustedes regresan a Gálatas capítulo 3, eso es lo que nos dice en Gálatas capítulo 3, en el versículo 8, al final: en ti serán benditas todas las naciones, al final del capítulo 8. Ya vieron que naciones está en plural, no dice nación. Los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Decían: si eres judío, te puedes salvar. ¿Y qué decían los judaizantes? Si te haces como un judío, te puedes salvar. Ok, tienes a Cristo, pero agrégale todas estas cosas judías. Hazte como si fueras un judío, porque la salvación es de los judíos nada más. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: no. Desde que Dios le dio el evangelio a Abraham, ya le había dicho: naciones plural. Naciones plural. Entonces ahora entendemos por qué Cristo en la gran comisión dice: id y hagan discípulos a todas las ¿qué? Naciones. Porque Cristo está proclamando el mismo evangelio que se había dado desde Génesis. El evangelio es para todas las naciones. ¿Y cuál es la bendición? Bueno, la bendición la vemos en el versículo 9. Dice: de modo que los de la fe, Gálatas 3:9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe son aquellos que, como Abraham, ponen su fe en Dios.
Entonces, hermanos, vamos a verlo así. ¿Cómo se salvaban los santos del Antiguo Testamento y cómo se salvan los santos desde el Nuevo Testamento para hoy? En el Antiguo Testamento, los santos se salvaban al poner su fe en la promesa que vendría. Y a partir del Nuevo Testamento, somos salvos a poner la fe en la promesa que ha venido. Pero todos miran a Cristo. Solamente que en el Antiguo Testamento miran hacia Cristo, hacia la promesa que vendría, y nosotros a partir del Nuevo Testamento miramos a la promesa que ha venido. Pero todos somos salvos por Cristo. ¿Cuál es esta bendición que dice aquí Pablo? ¿Cuál es la bendición? Si lo sacamos de contexto y nada más de modo que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, alguien pudiera decir, no, pues para mí la bendición es dinero, la bendición es poder, la bendición es salud. Por esas cosas, por ejemplo, algunas de ellas pudieran tener su lugar, pero no está hablando de eso. Hermanos, la bendición de la que habla este versículo es que podamos nosotros tener lo mismo que tuvo Abraham, la salvación en Cristo. La bendición es la salvación. La bendición es que has sido salvo por Cristo. Queridos hermanos, lo que Dios te haya dado, lo que Dios te haya quitado, recuerda siempre esto: tienes a Cristo. Si has venido por la fe a Él, tienes a Cristo, tienes lo más importante para tu vida. Entonces, en el próximo versículo, en el versículo 10, Pablo regresa para mostrar que el método de salvación que predicaban los judaizantes no eran buenas noticias. De hecho, eran malas noticias. Miren el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí Pablo está citando Deuteronomio 27, 26, no vamos a ir ahí el día de hoy, pero este capítulo de Deuteronomio 27 termina con 12 maldiciones. Dios proclama 12 maldiciones y el pueblo responde amén. Y Dios le está diciendo, si no sigues esto, caerá una maldición sobre ti. Y el pueblo responde amén. Y luego otra vez amén. Entonces Pablo dice, la misma ley dice que si tú no cumples todos los mandamientos, estás bajo maldición. Y como nadie puede cumplir toda la ley, entonces todos están bajo maldición. Por lo tanto, los judaizantes estaban predicando un método de salvación de maldición segura. Pablo está diciendo, si tú sigues lo que los judaizantes están diciendo, tienes una maldición segura, porque están diciendo, cumple con todo esto, y no puedes. Nadie puede cumplir con toda la ley, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Nadie los puede cumplir. El único que los ha cumplido es nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él somos incorporados a la familia de Dios. Entonces, si todos estamos bajo maldición porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley, y si nos fuéramos por la ley moral en los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿A qué mandamiento vamos a llegar? Ya desde el primero estamos fuera, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Estamos fuera. ¿Quién de nosotros siempre ha puesto a Dios en primer lugar? Ninguno de nosotros, hermanos. Si por la ley moral de Dios fuéramos juzgados en este momento fuera de Cristo, no llegamos ni al mandamiento 2. Ya estamos fuera de la salvación. Así que, ¿cómo podemos salir de la maldición? La respuesta es Cristo. Jesucristo es el único que cumplió toda la ley de Dios. Es el perfecto ser humano quien a través de su obediencia nos libra de la maldición de la ley. Eso lo vamos a ver la próxima vez que predique Gálatas. Vamos a ver cómo Cristo nos libra de la maldición de la ley. Hermanos, querer salvarte por tus propias obras es un sistema que siempre trae una carga pesada sobre tus hombros. Y la razón es sencilla: todos los que dependen de las obras de la ley para su salvación están bajo la maldición de la misma ley, porque no la puedes cumplir.
Y hermanos, a lo mejor algunos de ustedes han tenido alguna crisis de fe. Quizá alguno de ustedes ha tenido una crisis de fe hace mucho tiempo, a lo mejor recientemente. Yo también he tenido crisis de fe. A veces la gente dice, ¿a poco los pastores también tienen crisis de fe? Pues si los pastores también somos humanos. También somos humanos. Y estas crisis de fe fueron difíciles en mi vida. Recuerdo la primera vez en mi adolescencia que tuve una crisis de fe muy fuerte. Y en ese tiempo yo había crecido en una familia cristiana, pero no tenía seguridad de mi salvación. Y yo me preguntaba si había hecho lo correcto, si había cumplido con los suficientes mandamientos de Dios. Y me preguntaba si había hecho una oración correcta. ¿Habré dicho lo que tenía que decir? ¿O será que se me olvidó algo en la oración y voy a pasar la eternidad sin Dios por eso? Y entonces alguien me había pasado unos versículos que se le llama el camino de Romanos. Quizá algunos de ustedes sepan, son como unos 8 versículos por ahí en Romanos que te explican la salvación. Entonces yo dije, a ver, pues si estoy teniendo esta crisis de fe, pues déjame voy y leo estos versículos y déjame encuentro donde dice que tengo que repetir estas cosas, y no encontré eso. Pero me fui versículo por versículo, y cada vez que leía un versículo me hacía una pregunta: ¿creo en esto? Y respondía yo, sí creo en esto. Y luego me iba al próximo versículo, ¿verdad? Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 10:1, y me preguntaba, ¿he creído en esto? Y decía, sí, he creído en esto. Y me iba, pues para cuando llegué al último versículo, después de haber dicho, creo en esto, creo en esto, creo en esto, cuando llegué al versículo 8, no me acuerdo cuántos eran, cerré mi Biblia y dije, no sé por qué estoy dudando. Si estoy dudando es porque estoy creyendo en mí. Pero si yo creo en Cristo, entonces estoy seguro en Él. Y eso me trajo seguridad de salvación. Saber que no es por un rito, no es por una obra, es por una fe sencilla, entregada a Jesucristo. Hermanos, el día de hoy la religión nos dice que si te quieres salvar tienes que hacer ciertas cosas, seguir ciertos ritos. Pero recuerdo aquel himno que se llama Mi fe descansa en Jesús. Es un himno tradicional, antiguo, y si quieren lo pueden buscar después. Mi fe descansa en Jesús. Y una de las estrofas dice así: su obra suficiente es, mi pena Él pagó, su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. No necesito obra hacer, ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Hermanos, este es el Evangelio. El Evangelio es este: me basta que Jesús murió en mi lugar. No es por mis obras, no es por inteligencia propia, no es por mi descendencia, etnia, es por gracia. Y esa es la maravilla del Evangelio, de la fe sola, proclamada desde el Antiguo Testamento, proclamada en el Nuevo Testamento y proclamada por la Iglesia hasta el día de hoy. Y yo te pregunto, ¿has creído en Jesucristo? ¿Te has entregado al Salvador? Porque hoy es un buen día para entregar tu vida a Cristo. Vamos a orar. ¿Qué obra, Señor, podríamos hacer para merecer estar delante del Dios santo y omnipotente? ¿Qué obra sería suficiente? Ni aunque pasáramos cada segundo de nuestra existencia intentando, no lo lograríamos. Probablemente muchos de nosotros estaríamos batallando con nuestro orgullo interno, pensando, yo puedo, y ya eso nos descalifica. Quedamos fuera. Señor, te damos las gracias
porque quedamos fuera en nosotros, pero estamos dentro en Cristo. Estamos dentro en Cristo. Gracias, Señor, por ello. Y yo te ruego que si hay alguien aquí entre nosotros que todavía no pone su fe y su confianza en el Salvador, que hoy sea el día de salvación. Señor, nuestro ruego es que tú convenzas a esa alma y que no diga mañana, como decía el faraón, mañana, sí, mañana, sino que pueda reconocer que he aquí, hoy es el día aceptable, el día de salvación, el día que tú nos has dado este momento para rendirnos, para creer, para decir sí a Cristo y no a nuestros propios méritos, que son como trapos de inmundicia, pero que por medio de la gracia y por medio de Cristo, esas obras pueden ser transformadas en obras hechas en fe para tu gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, delante de ti y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.